Buen día, compañeros y maestra. Se les agradece infinitamente su presencia en esta exposición grupal, donde junto con mis compañeros Eric Damián, Roberto Rosales, Luis Daniel y su servidora Aileen Magali, daremos a conocer el tema de conflicto y negociación. En nuestra agenda incluimos ambos conceptos, los diferentes tipos, etapas y ejemplos de factores en un posible conflicto, los roles, etapas, tipos de la negociación, además de la relación que encontramos entre ambos conceptos. Y al final daremos nuestras conclusiones. Para empezar, ¿qué es un conflicto? Pues bien, la palabra conflicto proviene del latín conflictus, que quiere decir pelear, luchar o infligir. El conflicto es parte ineludible en la vida del ser humano, pues todos tenemos diferentes metas, necesidades, pensamientos, que al relacionarnos con otras personas no siempre tenemos las mismas ideas, entonces el conflicto surge. Hay que tener en cuenta que el conflicto no se soluciona, ni desaparece, simplemente se maneja. Un ejemplo es conflictos en las guerras, grupos y razas que marcaron la historia y que al final nunca desaparecieron. Una posible razón es que las personas no supieron expresarse, entonces no pudieron darle una solución o no pudieron manejar el conflicto para llegar a un acuerdo. Aunque el conflicto no siempre es malo, pues cuando sepamos manejar el conflicto y nos queramos relacionar con otras personas, podemos abrir la puerta a ideas insólitas que por nosotros mismos no se nos hubieran ocurrido. Y hay que tener en cuenta que esas ideas son construidas por varias mentes. Por último, quiere decir que todo conflicto es un problema, pero no todo problema es un conflicto. Para continuar con los roles en un conflicto, primero quiero dar a conocer algunos tipos de conflictos que nos pueden presentar. El conflicto día a día son originados o causados por pequeños problemas cotidianos que al final no son tan importantes y simplemente nos generan un desgaste de energía. Un claro ejemplo es en el hogar, cuando se quiere decidir qué vamos a comer o a quién le toca lavar los trastes. La familia entra en problemas porque no saben decidir y esto genera conflictos. Conflictos internos. Esto puede sonar extraño, pero son conflictos que tenemos con nosotros mismos, donde nuestras necesidades van en contra de nuestros deseos y viceversa. Un claro ejemplo es que nosotros necesitamos convertirnos en profesionistas. Queremos seguir estudiando y pues es una necesidad porque al final sabemos que traerá buenas recompensas. Sin embargo, nosotros deseamos tal vez no estar en esta carrera o que no fuera tan difícil o deseamos simplemente no sentirnos tan frustrados. Este es un claro ejemplo de conflicto con nosotros mismos. Conflictos en la crítica. Pues es principalmente por ideas ajenas, que son como los más comunes, ya que, supongamos, queremos definir un tema que vamos a exponer entre todos. Entonces, no nos parece la idea del compañero. Por lo tanto, generamos un conflicto al no estar de acuerdo, al simplemente opinar y no querer hacer la idea de ese compañero. Y los conflictos crónicos, que son más bien un acto de inmadurez y falta de valores. Pues bien, un ejemplo es que por costumbre no se llevan dos personas. Por más que se quiera, siempre están en desacuerdo y pues ya es la costumbre. Entonces, por arte del destino, tienen que coincidir y quedar de acuerdo. Pero por la misma costumbre que tienen de decir no a todas las ideas que diga esa persona, pues generan conflictos que al final pues solo afectan a los de su alrededor. Entonces, teniendo claros estos 4 escasos ejemplos de tipos de conflicto, podemos ver que no siempre los roles van a ser entre dos personas. A veces pueden ser con una persona, que es con nosotros mismos, 2 personas o todo un grupo de personas. Y bueno, esa es mi participación y continuamos con el compañero Damián. Buen día, profesora y compañeros de clase. Yo soy Eric Rodríguez y les voy a hablar de las etapas de un conflicto, así como sus factores y sus causas. Un conflicto se conforma de 6 etapas y una de estas puede llegar a ser opcional. La primera etapa de un conflicto es la aparición o la incubación.
En esta primera etapa se presenta o se llega a presentar una situación que provoca que dos grupos o más personas estén en desacuerdo y entren en una oposición. Y una de estas partes llega a actuar en consecuencia de esa incomodidad o de esa oposición. Y así es como comienza el conflicto. La segunda etapa es el escalamiento. En esta segunda etapa es cuando las ideas de los opositores se presentan y el conflicto comienza a crecer. La tercera etapa es la polarización. En esta etapa ninguna de las partes cede ante las ideas del contrario. Lo que provoca que pues, sus estrategias y las técnicas que estén ocupando para persuadir al contrario no estén funcionando. Y esta es una etapa que es bastante crítica, ya que puede dar paso a dos posibilidades. La primera de ellas es que no se llegue a un acuerdo pasando a la fase que es opcional, o que se llegue a la fase de la negociación, que sería lo ideal en todos los conflictos. En el caso de que ninguna de las partes quiera ceder ante las ideas del contrario, se pasaría a la etapa de agotamiento. En esta etapa es un punto muerto en el que ninguna de las partes queda de acuerdo con la otra y el problema sigue, se persiste el problema, pero no se da por concluido, no se resuelve. La quinta etapa es la etapa de la negociación. En esta etapa es en donde la tensión disminuye y la intensidad del conflicto es menor entre las partes afectadas. Se comienzan a escuchar más las ideas, a analizar sus ideas para llegar a un acuerdo en donde puedan salir beneficiadas todas las partes. La sexta y última parte es la resolución, en donde se dan los resultados de la negociación de la etapa anterior y en donde se da paso a la reconciliación entre las partes para quedar en un mejor acuerdo. Los factores de un conflicto. Los factores son situaciones que hacen propicia el surgimiento del propio conflicto. Estos pueden ser factores culturales, factores estructurales o de comportamiento. Los culturales se conforman por ideologías, creencias o valores que pueden llegar a entrar en conflicto con algunas otras personas. Los estructurales, que son entornos que propician o que son de inequidad, desigualdad o explotación. Los de comportamiento son aquellos que son conductas agresivas o violentas de ciertas personas hacia las demás. Las causas son el o los motivos por los que se presenta un conflicto. Existen los conflictos de relación y comunicación, que en este caso sería la falta de comunicación o de percepción falsas de alguna persona o con alguna persona. Los conflictos de información básicamente es la falta de información para poder tomar algunas decisiones, y estas decisiones pueden afectar a un grupo de personas. Los conflictos de valores básicamente son valores, creencias que son diferentes y que pueden llegar a ser conflictivos con las demás. Los conflictos de roles son por poder, autoridad o de algún acceso a algún recurso. Por ejemplo, en este caso entraría el clásico ejemplo del jefe abusivo con los trabajadores. La palabra negociación, de negociar, proviene del latín negotiatio, que significa comerciar. La negociación también es parte imprescindible en la vida de los seres humanos, pues por medio de este proceso se pueden evitar desacuerdos, conflictos e inclusive guerras. Esta actividad se hace con la finalidad de resolver un conflicto mediante la modificación de acuerdos entre ambos participantes con tal de llegar a un arreglo. Los roles de la negociación. Estos son distintos y podemos empezar con el conductor o líder. Es el encargado de la formación y preparación del grupo negociador. Asume la responsabilidad del equipo y es el que abre la sesión de negociación. Habla y da palabra a los integrantes de su grupo. Detecta y señala los obstáculos que presenta la tarea, cierra la sesión e informa a los jefes superiores. El siguiente rol es el del sintetizador. Se encarga de formular preguntas, hacer aclaraciones, resumir las generalidades, ganar tiempo en la negociación a favor de su grupo o de su conductor,
aclara las propuestas, es un auxiliar prácticamente del conductor. El observador, su labor fundamental durante la negociación consiste en escuchar, registrar señales, captar sutilezas y matices, leer el ambiente general y analizar las reacciones, la preparación y las relaciones entre los miembros de la contraparte. El siguiente rol es el de lo emergente. Puede preverse o sugerir en la negociación, ayuda al clima y en la dinámica del proceso negociador, enuncia o transmite algo como propio para que en todo momento se corresponde con los intereses del grupo negociador y con los objetivos de la negociación. El siguiente rol es el del chivo expiatorio. Es un tipo especial de emergente al que se le asignan determinados aspectos negativos en la negociación. Esto le crea una imagen desfavorable con la contraparte y con frecuencia es eliminado del grupo negociador una vez es cumplido su rol. Lo siguiente a exponer son las etapas de la negociación, las cuales son 4. La primera es la de la preparación. La preparación es fundamental para el éxito del proceso de negociación. Estar bien preparado genera confianza y le da al negociador una ventaja contundente. La preparación implica las siguientes actividades, que son reunión de información, medir la influencia, comprender las personas involucradas, la relación que hay entre ellas, conocer los objetivos e identificar el tipo de negociación, así como planificar lo que sucederá en la negociación. La etapa 2 es la de intercambio de información. Aquí los dos lados van cara a cara y cada lado trata de impresionar al otro influyendo en su pensamiento a la primera oportunidad. Psicológicamente esta fase es importante porque marca en gran medida el tono de la negociación. Se trata de las partes negociadoras presentando su caso a la otra. Cuando comience esta ronda de negociación, extraiga de su cliente los principales problemas por los que atraviesa para que pueda argumentar con mayor firmeza sobre los beneficios que su producto pueda aportarle. La fase 3 es la fase de negociación. La fase de negociación implica acercarse al objetivo que se pretendía alcanzar cuando se empezó a negociar. En esta fase, la estrategia básica es convencer a la otra parte de la idoneidad de sus demandas y persuadirla que ceda a esas demandas. Para ello, hay que ser lógico al acercarse a una persona y estructurar argumentos claramente planeados. Crear una estrategia para que entiendan que la solución que tienes es la más apropiada. La siguiente etapa es la 4, la fase de cierre. Esta es la cuarta y última etapa del proceso de negociación. Después de utilizar todas sus técnicas de negociación y argumentación, el cliente ha decidido cerrar el trato y negociará para obtener mejores precios, mejores condiciones de pago y otras ventajas. Entienda su relación con este cliente para aceptar algunas imposiciones o no. Esta venta en cuestión dará lugar a futuras ventas. Vale la pena en este momento sacrificar un poco de su margen pensando en los beneficios futuros. La fase final de negociación representa la oportunidad de capitalizar todo el trabajo realizado en las fases anteriores. Las investigaciones realizadas en la fase de preparación, combinadas con toda la información obtenida, son útiles en la fase final. Tipos de negociación. El primer tipo de negociación que tenemos es la distributiva. En este tipo de negociación se suele dar cuando hay aspectos cuantificables como un salario. Los resultados de las partes se van a encontrar inversamente relacionados. Ambas partes aspiran a obtener la mayor parte del beneficio de cualquier forma, por lo que son conscientes de que uno tiene que perder para que el otro gane más. Va a haber un vencedor y un perdedor, el cual va a obtener los resultados positivos y negativos, dependiendo de quién sea el que gane. También se le puede denominar de pastel fijo, ya que si ponemos el ejemplo de un pastel que es partido en 10 partes y se reparte en ambas partes, uno puede llevarse 7 y el otro 3, claramente uno teniendo más que el otro. En la negociación acomodativa, en este tipo de negociación, una parte de la negociación tiene que tomar una conducta más pasiva, con menos autoridad con respecto a la otra, ya que de esta forma, aunque no sea de forma absoluta,
o solo parcial, se tiene la estrategia en mente de que no se obtendrán mejores resultados a corto plazo, pero con la paciencia se esperan obtener resultados a largo plazo, ya que esto va a beneficiar en la negociación en cuanto a la relación de esta. Se le da más importancia, por lo tanto, a la relación más que al resultado de la negociación. El error más grave a la hora de tomar este tipo de negociación o esta postura pasiva es que si se toma de manera más permanente, se puede concebir a la persona puede ser percibida como débil o fácil de ganar. Ejemplo de la negociación acomodativa es cuando tenemos que un proveedor nos está cobrando más que otro por determinado producto. Sin embargo, es el que nos ha atendido toda la vida y sabemos que no habrá problema después en el caso de que retrase los pagos. La negociación competitiva es el opuesto al anterior caso, donde ahora lo que nos va a importar va a ser una actitud más agresiva, a diferencia del anterior donde se toma una postura más pasiva, ya que aquí lo que nos va a importar va a ser el resultado de la negociación, ya que el negociante espera lograr una mayor parte de los beneficios en el acuerdo. En este tipo de negociación es recomendable usarla una sola vez con quien se ejerza la negociación, ya que al ser menos incompatibles los intereses de los negociantes puede haber mayor conflicto, y la mayoría de los casos este interés es únicamente económico. Después tenemos la negociación colaborativa, también conocida como cooperativa o integrativa. Es el contrario al competitivo, donde ahora no se busca afectar al otro, sino todo lo contrario, es mejorarlo para conseguir un beneficio mutuo a través de un acuerdo más aislado, donde se busca establecer una relación a largo plazo, esperando que ésta en un futuro ayude a una mayor productividad, por ejemplo, ya sea social o laboral. Ambos deben demostrar una conducta más asertiva y para ejercer un desarrollo más estable y de confianza dentro de la relación. Y esto para evitar conflictos, ya que ambas partes en teoría comparten las mismas metas y los resultados no serán cuantificables, sino que se busca un resultado mayor en la relación. Un ejemplo de las negociaciones colaborativas son las negociaciones que se dan internamente en organizaciones, o por ejemplo cuando una empresa adquiere el mismo producto a un proveedor para abaratar costes de transportes. La negociación por compromiso significa que se va a llegar a un acuerdo de forma superficial. Aunque los resultados no se logran de forma completa, se busca conseguir lo suficiente como para que lo pactado sirva para cumplir los objetivos de ambas partes. En este tipo de negociación la rapidez va a ser lo más importante, ya que están conscientes de que puede haber pérdidas si no se reacciona a tiempo, por lo que se requiere un alto nivel de confianza a la hora de hacer esta negociación y una actitud asertiva. En el tipo de negociación evitativa es cuando se sabe que va a resultar contraproducente negociar, ya que independientemente del resultado se va a perder, ya sea para parte de ambas o de una sola. En este tipo de negociación se tiene que evitar perder, ya que se puede perder de cualquier forma más de lo que se va a ganar. En este tipo de negociación a veces lo más adecuado es simplemente no negociar o negociar posteriormente para que el escenario sea más conveniente a largo plazo. En este tipo de negociación no se está interesando ni en la relación ni en los resultados de la negociación, pero en el peor de los casos se podría dar una respuesta agresiva. Existe también el caso de la negociación mixta, que más que un tipo de negociación es la combinación de varios de estos tipos descritos ya con anterioridad. A lo largo de una interacción pueden cambiar los objetivos o las estrategias o incluso los intereses en el resultado o en la relación dentro de una negociación, por lo que se puede dar diferentes resultados o diferentes combinaciones de los tipos ya mencionados. La relación entre los conceptos de conflicto y negociación: tenemos que los conflictos nos van a ayudar como personas a mejorar aspectos de competitividad como las destrezas de la cooperación u otros, que del mismo modo pueden ser afectadas de manera negativa, deteriorando las relaciones y la efectividad del interés, la desconfianza mutua o la motivación laboral, esto disminuyendo el rendimiento laboral. Para esto es que tenemos la negociación, que es la herramienta que nos va a ayudar a controlar estos conflictos, siendo el principal medio el diálogo.
En conclusión del tema y para cerrar, tenemos que los tipos de negociación son herramientas útiles tanto para las situaciones laborales como empresariales y de relaciones sociales. Utilizar esta herramienta en todas sus formas requiere de una formación consistente con conocimientos de los conceptos que ya hemos expuesto de aquí. Evaluar cada situación que se presenta cotidianamente, identificar qué conflicto hay, por qué se da y cómo podría solucionarse, ya que estos conflictos se encuentran siempre presentes en todas nuestras actividades cotidianas, tanto como se puede aplicar la negociación para resolverlos de las mejores maneras. Esto se hace a través de escuchar y dialogar, siendo los componentes más básicos para lograr el análisis de la situación y así poder concebir un resultado beneficioso. La negociación siempre será la mejor forma de resolver cualquier conflicto.